Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Science, bienvenidos a este programa que se llama Stream y Café, que es un stream que hago en Twitch al tiempo que me tomo un café y hablo de algún tema que me parece importante o relevante. Voy a quitar el mensaje de advertencia porque creo que no, bueno, voy a dejarlo por si acaso. Bueno. Resulta que el día de ayer estuve organizando mis horarios, estuve organizando ciertas cosas y en las horas de la tarde vi una alocución presidencial de Gustavo Petro, presidente de Colombia, y en esa locución presidencial que dura 2 horas, dura 1 hora 43 minutos. Alcancé a ver una hora, ¿qué? 1 hora 34 minutos, ya estaba desgastado físicamente, pero el tema es que, bueno, es el presidente de la República de Colombia, ¿no? Actualmente, un presidente de izquierda, independientemente de si tienes o no tienes afinidad con el presidente, es el presidente de la República. El problema es que en toda la locución presidencial, en la locución presidencial que el tipo estaba haciendo, estaba denunciando una grave situación, y es que las EPS, entidades prestadoras de servicio de EPS, eh, creo que sí, es EPS, es eso. Bueno, el sistema de salud en Colombia tiene una entidad que se llama EPS. Estas, eh, estas administran los dineros que el Estado les da para en la cobertura en temas de salud. Y bueno, el tema es que estas CPS se robaron un dinero y eh, deben a las IPS, hospitales, clínicas, que prestan, o sea, que finalmente son quienes tienen a los médicos y quienes atienden a las personas. Estas IPS, las EPS le deben dinero a las IPS. Hace una semana aproximadamente, Caracol Noticias, un medio de comunicación aquí en Colombia, eh, anunció, o sea, dio en su noticiero nacional, en el noticiero que escuchan todas las personas que tienen un televisor en su casa, dijo que el gobierno le debía dinero a las CPS, cosa que nunca rectificaron porque, bueno, había un informe de la Procuraduría de la Nación que decía que las EPS debían a las IPS, pero la noticia se esparció por medios de comunicación, por este medio de comunicación, como que el gobierno debía a las IPS, cosa que nunca rectificaron. Y bueno, resulta que antier, el presidente Gustavo Petro hizo una locución presidencial hablando de este informe de la Procuraduría de la Nación y aclarando ciertas cosas que la EPS había dicho, ¿sí? O sea, rectificando la información y denunciando y criticando a los dueños de las EPS, que han hecho un negocio con la salud, denunciando a los medios de comunicación que son propiedad de los empresarios más adinerados del país, y por esa razón
la información es tergiversada o la información es manipulada a conveniencia de los intereses de estos dueños de los medios. El presidente Petro estaba diciendo cosas muy importantes para el país. Sin embargo, como es habitual en el presidente Petro, a veces, a veces habla de otros temas, ¿sí? Por ejemplo, entre los temas que resaltó, hablaba del tema de el racismo, del fascismo, de bueno, incluso cosas que tienen que ver con la salud del personal. Y bueno, s- aquí en Colombia se utiliza una expresión que se llama se fue por las ramas, ¿no? Sí, habló como se fue por las ramas. Es decir, el tema importante de la locución presidencial era el tema de la salud, que lo abordó en su totalidad el tema de la salud. Sin embargo, en ciertas ocasiones se fue por las ramas. Sí, o sea, habló de otras cosas que nada tenían que ver con el sistema de salud. Resulta que ayer de la piedra que me dio, no guardé ningún post de X, ni ninguna noticia de YouTube, de los medios de comunicación, por la piedra que tenía en ese momento. Algunos políticos que tienen aspiraciones presidenciales en este momento, algunos políticos eh, hicieron comentarios sobre la locución presidencial, pero ninguno de esos políticos tocó el delicado tema y el tema central de que las CPS se estaban robando el dinero, sino que se centraron en los momentos en el cual el presidente Petro se fue por las ramas, ¿sí? Eh, y claro, el tema es que muchas personas siguen a diferentes políticos, pienso yo, que muchas personas siguen a diferentes políticos por el hecho de que su nombre ha sonado en el medio público y y por otra de las situaciones es que el país tampoco tiene memoria, ¿no? Entonces, entre los comentarios que vi, por ejemplo, apareció Claudia López, que ahorita está recogiendo firmas en el país para la presidencia, para su carrera presidencial, que obviamente la administración de Claudia López en Bogotá fue nefasta. Sin embargo, hay gente que sigue a Claudia López porque tiene afinidad con ella. Es normal que se tenga afinidad con un político. El hecho es que pone toda la locución presidencial y dice esto es una sarta de incoherencias y toda esa vaina, pero nunca hace mención de lo que está denunciando el presidente Petro. Y es que las EPS se robaron el dinero de la salud, ¿sí? Sino que simplemente por ejemplo, el presidente Gustavo Petro habló de Bolívar y, por ejemplo, en un momento dado dijo que las estatuas de Bolívar se habían reemplazado con unos hipopótamos. Y todo el mundo se volcó, los políticos en este caso, todos los políticos se volcaron en qué incoherencia hablar de hipopótamos y hablar de las estatuas de Bolívar, pero ninguno se puso a decir hay que analizar, hay que estudiar, hay que investigar el tema de por qué las CPS se están robando el dinero, ¿sí? Que era el tema central que el tema central de la locución presidencial. En Colombia, pienso yo, tenemos un grave problema
Y el grave problema que tenemos en Colombia es que seguimos siendo partidistas, seguimos siendo gente afines a diferentes partidos y no atendemos a lo que es realmente importante, que es el pueblo colombiano o la ciudadanía o las personas que habitan el territorio de Colombia, ¿sí? Entonces, si uno de alguna manera resalta algunas cosas buenas del presidente Petro, lo encasillan en que se es petrista. Si uno de alguna manera tiene alguna afinidad con la otra cara política, que ese es el problema de Colombia, que en la política hay dos caras visibles, un imputado que ahorita está pendiente de un juicio por manipulación de testigos, que es Álvaro Uribe Vélez. Si hay personas que tienen afinidad con lo que dice el político colombiano Álvaro Uribe Vélez, entonces se es uribista. Si se tiene afinidad con algunas cosas que dice Gustavo Petro, entonces se es petrista. Y ahorita los colombianos se pelean constantemente los unos con los otros porque usted es petrista, porque usted es uribista y así van eh, atacándose los unos a los otros y no se atiende las verdades, o sea, no se atiende las problemáticas sociales que vive el pueblo colombiano, sino que unos y otros se atacan en que es petrista o uribista. Si estuviéramos en el siglo XX, la cuestión sería completamente igual, simplemente que en vez de petristas y uribistas, estaríamos hablando de conservadores y liberales. Uno que otro, uno que otro comunista, uno que otro perteneciente al- a, a partidos de izquierda, y etcétera, pero el grueso de la gente se dividiría entre petristas, entre conservadores y liberales. Si nos vamos para el siglo XIX, podríamos hablar de el centralismo y los federalistas. Para si nos vamos en los siglos en el momento de la independencia, estaríamos hablando entre santanderistas y bolivarianos. Y así, sí, estamos divididos siempre. Cambia de nombre, cambia de nombre, pero es el mismo sistema de partidos o sistema de blanco y negro, ¿sí? Pero claro, hay una cosa, hay una cosa que tengo que decir. Esto no es una mención o una intención eh, de alguna manera de hablar de que el camino ahora entonces es el centro. Yo partidariamente, o sea, yo personalmente, pienso que no es, el tema central no es una invención ficticia de un tal centro que no existe. No existe el centro izquierda, no existe el centro, no existe el centro derecha. Si es centro derecha, estamos hablando de derecha. Si es centro izquierda, estamos hablando de izquierdas. Y si es centro, estamos hablando de un tibio que no, o sea, que prácticamente no sabe ni siquiera dónde está parado. Pero el tema es que, claro, los políticos de alguna manera toman partido, ¿sí? Escogen un partido, por ejemplo, ahorita que ya gobernó Álvaro Uribe Vélez y que ya gobernó Gustavo Petro y que no sabemos qué político vaya a llegar a la presidencia de la República en el 2026, eh, pues a fecha de hoy, ¿no?
17 de julio del 2025. No sabemos, sí, pero entonces, claro, se van a abanderar los unos y los otros en que yo voy a seguir el legado del presidente Álvaro Uribe Vélez o voy a seguir el legado del presidente Gustavo Petro, y así, y así, y así, y así. eh, sí, así como pasó en el 22, que más que ganar Iván Duque por ser Iván Duque y por ejemplo, el duquismo no existe, ¿sí? Porque quien puso el presidente del 2020, del 2022 no, sino 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 2018. Quien puso presidente en el 2018 fue Álvaro Uribe Vélez, porque pues Álvaro Uribe Vélez dijo, hay que votar por yo no sé quiéncito, y entonces votaron toda la mayoría que seguía la política de Álvaro Uribe Vélez votó por Duque. Duque es un don nadie que llegó a la política simplemente por tener una conexión con ese eh, político, sí. Y ahorita, sí, ahorita más adelante vamos a esperar, vamos a ver qué sucede el 28 de julio, que es la, que es la condena final del juicio a Álvaro Uribe, condena o absolución, lo que sea, eh, de Álvaro Uribe Vélez, eh, pero dependiendo de ese día, que no sabemos qué vaya a pasar ese día específicamente, pues yo no sé, ¿no? O sea, no sabemos qué vaya a pasar específicamente ese día. Después de ese día, si sale absuelto Álvaro Uribe Vélez, pues Álvaro Uribe Vélez va a empezar a hacer su campaña electoral. Es decir, o sea, no como presidente, incluso algunas de las noticias que pasaron en estos días tenía que ver con que él posiblemente iba a ser fórmula presidencial de vicepresidencial de algún político de derecha, pero si no pasa nada en el juicio, es decir, si queda en absuelto Álvaro Uribe Vélez, lo más probable es que se ponga a hacer política, es decir, empieza a decir voten por este, voten por aquel, ¿sí? No he visto un interés o sea, yo siento que no he visto un interés de el presidente Petro en inclinarse por algún político, pero sí he visto candidatos presidenciales inclinándose por la política de Gustavo Petro. Es decir, yo voy a seguir el trabajo de Gustavo Petro y bla, 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 bla. Sí. Pero es por esa misma tendencia que tenemos muchos colombianos de dividir el país en dos bandos. O se es izquierda, o se es derecha, o se es petrista, o se es uribista, o se es conservador, o se es liberal, o se es sí, o sea, los términos van cambiando, pero son dos polos completamente opuestos. Y el tema no es que no podamos tener polos opuestos, ¿sí? O sea, el tema no es que no podamos hablar desde una orilla política. El tema es que desconozcamos y desaprobemos todo lo importante de la otra orilla política, ¿sí? Entonces, claro, la gente de derecha despotrica, insulta y critica sin ningún tipo de razón, o sea, sin ningún tipo de razón más allá del odio de lo que para ellos significa la izquierda, entonces despotrican todo lo que es de la izquierda. Y no todo lo de la izquierda está mal. Pasa exactamente lo mismo con la gente de izquierda. Despotrica todo lo que viene de derecha y los intereses de la derecha y todo lo que es de derecha. Y entonces, claro,
estas personas que tienen cierta importancia política, es decir, que tienen cierto renombre en la política nacional, en la política nacional o internacional, no hacen más que, por ejemplo, utilizar su orilla política para criticar todo lo que venga de la orilla política contraria. Y entonces, a pesar de que la reforma sea necesaria, sea urgente aprobarla, o sea, se necesite, a pesar de que eso hay que cambiarlo y que tanto los de derecha como los de izquierda saben que hay que cambiarlo, el simple hecho de que la política viene de la orilla contraria, no hay que aprobarlo. Y eso es un grave problema, porque si bien necesitamos reformas sociales importantes en el país, el hecho de que vengan del petrismo o del uribismo, ya, o sea, si vienen del uribismo, los de la derecha dicen, los de la izquierda dicen no, ¿sí? Eso es una política de uribistas, entonces suerte. ¿Quién se jode finalmente en este manejo de país? Los mismos colombianos, los mismos colombianos. ¿Quiénes se joden? Los mismos colombianos. Por ejemplo, todo el odio que le tienen a Gustavo Petro no les deja ver que en Colombia se hizo negocio con la salud y que mucha gente se murió por el mismo hecho de que muchos empresarios se ganaron las lucas, se ganaron el dinero, ¿sí? Y no atendieron lo que era realmente importante, que era la salud de los colombianos. Pero no, hay que centrarse en el discurso de Petro, de las incoherencias que dijo en algún momento en el discurso de Petro, por ejemplo, esa vaina de los hipopótamos o de o lo del perrito, de la perrita en celo y toda esa vaina. Y claro, aquí entra otro grave problema de Colombia. El tema no son los políticos. El tema no son los políticos, porque los políticos tienen claro su posición política y utilizan todo como una estrategia para mantener las cosas en, para mantener las cosas tal y como están. Esto de desviar la atención de lo realmente importante es una estrategia por parte de los políticos para mantener las cosas tal y como están. Es decir, tenemos un problema con el sistema de salud. El sistema de salud no viene de ahorita del 2022, no viene el problema del 2022, sino desde que se aprobó la ley 100, viene el problema. Y el tema es que, claro, cada año es más acumulativo y más acumulativo y más acumulativo hasta tal punto de que ya finalmente estalló en este gobierno el problema. Pero a lo largo de los años liquidaron diferentes EPS o hicieron o desmantelaron diferentes EPS, mandaron los usuarios de un lado para otro. Espérenme, me va a servir café. En todos los gobiernos han hecho eso, en todos los gobiernos. Pero claro, como es este gobierno y creo que en Colombia tenemos ese problema y es que ahorita viene 2026, triste que sea el 26, pero bueno, en el 2026 vienen elecciones presidenciales y cada quien va a tomar su orilla política. Y creo yo que lo entendí un poco tarde y el hecho es que independientemente de quien llegue a ser presidente, es el presidente de la República.
Claro, yo también fui partidario en el momento en el momento en que, en el momento en el que Iván Duque salió a la presidencia, fui partidario de la oposición, por decirlo, sí. Pero independientemente, si la política que viene de la otra orilla, de la otro lado, de la otra orilla política, busca mejorar la vida de los colombianos que habitan el territorio y los colombianos que están fuera del territorio, si busca mejorar la calidad de vida de los mismos colombianos, hay que aprobarlas, hay que apoyar completamente al presidente en esas cosas. Pero no, los políticos, los grandes políticos, los que aparecen en todos los medios de comunicación y dicen, ah, es que el presidente tal, 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 utilizan eso como estrategia porque ellos también defienden unos intereses, sí, porque ellos también defienden unos intereses. Claro, nadie quiere meterse con el gran negocio de las EPS porque hay dinero de por medio, sí, hay dinero de por medio. Porque una EPS le dice al político, mire, usted apóyeme en esto y yo le doy este dinero. Y así se compran los votos de los políticos influyentes. Ninguna postura política en el país está fuera de los intereses de alguna manera económicos de estos políticos. Ninguna. Entonces, el tema aquí es que, eh, mierda, sí. O sea, carajo, lo que debería centrarnos completamente a todos los colombianos es por qué las EPS se han robado todo ese dinero y qué han hecho con ese dinero. Pero no, pongamos a pelear los de derecha y los de izquierda, los petristas y los uribistas, pongámoslos a pelear y nosotros quedamos libres de cualquier problema. Y en eso colaboran los medios de comunicación que responden a los intereses de los empresarios más grandes y los empresarios más grandes están vinculados con los dueños de las EPS o con los dueños de quienes en realidad son los causantes del problema. Y entonces no, manipulemos la información, pongamos esta noticia sobre los hipopótamos, jajaja, los hipopótamos, sí, qué man tan loco, bajajaja. ¿Sí? Y lo que es realmente importante, que es el tema de la salud, no lo toquemos, no lo toquemos. Sigamos diciendo que el presidente dice incoherencias, que políticos como María Fernanda Cabal, como Paloma Valencia, como, eh, ¿cómo es que se llama que quiere ser presidente hace como 2 décadas? eh, Fajardo, ¿sí? Claudia López, que me acuerdo yo de haber visto algunos comentarios de ellos. No, qué incoherencia las cosas que dice el presidente Gustavo Petro. Es una incoherencia decir que se están robando la plata de la salud. No, 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 no. La incoherencia es que él habla de hipopótamos y de estatuas de Bolívar. Ja, 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 ja. Qué incoherente. No, sí, sí, pero hablemos del tema del tema de la salud. No, 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 no. Lo realmente importante es lo que dice sobre, por ejemplo, que el aire acondicionado, en algún momento de la locución presidencial dijo que el aire acondicionado lo afecta a la salud de él por el problema que tiene en salud. Hablemos de eso, ¿sí? Pero no hablemos de lo que realmente convocó a esta locución presidencial, que era lo que había dicho la Procuraduría de la Nación.
eso no lo toquen. ¿Y cuál es el problema? Que muchos colombianos en este preciso momento, están en su carro y su carro tiene la radio y la radio es propiedad de los empresarios más grandes de Colombia y como es propiedad de los empresarios responden a los intereses de esos empresarios. Y entonces tenemos a Blue Radio, que Néstor Morales no hace más que despotricar de Gustavo Petro. No sé qué habrá dicho Néstor Morales sobre esto, pero obviamente todo el día de ayer y todo el día de hoy, supongo que el discurso fue a través de, no, es que las incoherencias del presidente Petro y sí, y ninguno habrá tocado el tema de la salud. Por ejemplo, en un momento determinado, eh, hace unos años, antes de que empezara a trabajar en Semana, había una periodista que era de Caracol, creo, eh, y bueno, como que se medio quedó ahí en el limbo laboral y empezó a subir videos con una posición política propia de ella, ¿sí? A la plataforma de TikTok y empezó a subir sus videitos y toda esa vaina. Y de un momento a otro dijo que iba a empezar a trabajar en Revista Semana. ¿Cómo es que se llama esa? Ella, bueno, Juanita algo. Voy a trabajar en Semana y cuando uno se cambia de apartamento no cambia sus ideales y que yo no sé qué y que terminó trabajando en Semana, propiedad de los Gilinski y entonces ya despotricando de todo lo que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro. Y ahí sacó un video, un video de hace días que supuestamente la situación de las EPS se ha agravado se ha agravado con el presidente Gustavo Petro. Pero claro, ¿qué queda en el colombiano? ¿Qué queda en el que escucha la noticia? Claro, o el que está viviendo este preciso momento de la historia, que toda la culpa se la echan al presidente que está de turno. Y aquí hay una cosa que eh, pronosticar. Sí, aquí hay una cosa que hay que profetizar. Ahorita llega el 26. En estos 4 años se han hecho diferentes cambios que lastimosamente los cambios sociales y los cambios en política se ven con los años. Y el tema aquí es que esto que ha cambiado en estos años, las consecuencias de esto se van a ver en los periodos posteriores al gobierno actual. Y el problema es que si eso es positivo, quien se va a llevar los créditos va a ser el presidente que esté gobernando en ese momento. Entonces, si gana la derecha y empieza a mejorar los temas de economía, los temas de política, los temas de sociales, las problemáticas sociales, se va a decir que el presidente de la época fue el que salvó al país. Cuando lo que realmente sucedió es que en el periodo anterior. ¿Por qué lo digo? Duramos 30 años de la derecha en Colombia. Pasó Pastrana, pasó Uribe, pasó Santos, pasó Duque. Y todo lo que hicieron ellos decayó en la crisis que estamos viviendo actualmente. Si el presidente Petro, con las estrategias que ha hecho hasta el momento, llega a mejorar la situación, es por el trabajo que hizo este gobierno. Por ejemplo, el tema del subsidio de la gasolina. Finalmente, Duque
Quitó el subsidio a la gasolina. Se tenía que quitar ese subsidio a la gasolina porque no se podía, no se podía tener más ese subsidio. Se quitó ese subsidio y entonces todo el mundo está criticando al presidente Petro diciendo que él fue el que encareció la gasolina. Pero el tema es que la decisión se tomó en el gobierno anterior y porque ya era insostenible tener eso. Pero entonces toda la culpa se la echan al presidente actual. El problema de las EPS venía de tiempo atrás, pero el problema se lo echan al presidente que está de turno. El otro año es fundamental por el tema de las elecciones. Y ahorita salió un tipo que me parece completamente peligroso, que llegue a ser presidente, pero yo soy claro que el presidente del 2026 va a ser una persona de derecha. Eso está clarísimo para mí. Primero, porque pienso que los 4 años no son suficientes para transformar el país. Y segundo, toda la propaganda negra y oscura que le ha hecho los medios de comunicación, los políticos de oposición, todas las personas que le han hecho la vida imposible al presidente Petro, lograron su cometido. Van a poner a un político de derecha. Tristemente para mí, y que yo estoy estudiando la historia de Colombia está muy ligada hacia la derecha. Los colombianos son de derecha. No deberían serlo, porque las grandes transformaciones del país se han hecho del lado de la izquierda. Pero no deberían serlo, pero por alguna razón lo son. Me preocupa es que el colombiano que va a pie, el colombiano que está con su radio, con su música, con sus dispositivos electrónicos, escuchando las radios del país, esté mal informado, mal informado. Y no es culpa de los medios de comunicación. Los medios de comunicación responden a los intereses de sus patrones. Porque si no se quedan sin empleo. Y claro, lo más importante es llevar comida a la casa. Sí, o sea, llevar comida a la casa, seguir viviendo como están viviendo. Y si el patrón, o esa palabra es asquerosa, si el dueño del medio de comunicación prácticamente dice, no, esa noticia, no diga que pagamos una multa, sino que salimos del problema del desfalco en los Estados Unidos, lo que pasó en el tiempo con lo de Odebrecht. Sarmiento Angulo pagó una multa para que lo quitaran de esa lista. Y la noticia se vendió como que los Estados Unidos sacaron de la lista de estas empresas a la empresa de Sarmiento Angulo. Y no se vende la noticia que fue real, que fue que ellos pagaron una multa, ¿sí? O sea, arreglaron el problema con dinero. Pero bueno, sí. Entonces, claro, si no le gusta a Sarmiento Angulo, entonces hágame el favor y cambie esto, yo le doy tanto dinerito y usted cambia su posición ética, su posición moral. Sí. Porque todo aquí se soluciona con plata. Y los grandes medios, los grandes políticos lo saben.
todo el mundo le compran la boca con plata o con bala, que creo que ya está cambiando el asunto de las balas, pero ahora, ¿cuál es la moneda? La plata. Cuál es el medio? La plata o las balas. Porque si eres un líder comunitario en algún pueblo retirado, pues te mandan a matar y suerte, ¿sí? Entonces, claro, sí, o sea, obviamente el presidente Petro ha tenido unas cosas completamente nefastas. Por ejemplo, lo último que dijo, a mí nadie que sea negro me va a corregir y toda esa vaina. Claramente racismo, ¿sí? Y obviamente hay que condenar todas las cosas y que el presidente mismo rectifique o aclare lo que dijo, porque tampoco se trata de tragar entero, ¿sí? O sea, que rectifique, ¿sí? Claro, las personas trabajadoras sexuales también tienen la posibilidad y tienen toda la oportunidad de trabajar dignamente y de agremiarse y de lo que sea, ¿sí? Nadie está negando eso. Pero su comentario racista claramente muestra la posición política tradicional, ¿sí? La posición colonialista, la posición racista históricamente. No hay que tragar entero y hay que decirle al presidente Petro que él no ganó simplemente por ser Petro. Él ganó por sus alianzas con la vicepresidente que era una mujer negra, que es una mujer negra. Y claro, hay que condenar todo el hecho y hay que resaltárselo al presidente y hágame el favor y rectifica, porque el racismo ya no va. Por más que usted sea el presidente, por más que usted sea X persona, no va, ¿sí? Pero el tema viene siendo que los medios de comunicación usan eso para despotricar de toda la política de izquierda del presidente Petro o para despotricar la otra orilla política. Y ese comentario es producto de una persona blanca, una persona racista, de Gustavo Petro y tiene que rectificarlo. Pero la orilla política, la izquierda que se defiende de Gustavo Petro, claro, la izquierda que se defiende, independientemente de si es Gustavo Petro o es otro político, esa orilla política no tiene nada que ver con el comentario personal de Gustavo Petro. Y si tiene que ver o sea, si tiene que ver ese comentario de Gustavo Petro con la política de izquierda, hay que cambiar la política de izquierda porque el racismo no se permite en ninguna orilla política, ni la derecha ni la izquierda, independientemente de la historia que tengan estos partidos. Por ejemplo, el conservador se fundó con esclavistas, pero ya creo yo, pienso yo, que ya el Partido Conservador está lejos de los intereses de la gente de la gente que pensaba con que tenía un pensamiento esclavista. Y si no ha cambiado, hay que reformar el Partido Conservador o la derecha. O sea, el tema, o sea, Colombia, fue puta, Colombia, carajo, me molesta a mí meterme, o sea, ¿por qué no grabé ningún, o sea, por qué no guardé ningún comentario de nadie? Porque tenía la piedra afuera.
por los comentarios de la gente, no tanto por los comentarios del político, porque el político sabe específicamente por qué lo está haciendo y porque responde a los intereses de algo más grande que él, los intereses de los empresarios, los intereses de sus jefes políticos. Porque el político no está tomando la decisión porque es él y entonces, ay, sí, yo defiendo la libertad y defiendo esto y defiendo esto. No, yo defiendo los intereses de mis jefes. Y para algunos los jefes, ¿quiénes son? Los empresarios, los terratenientes, ¿sí? Los grandes capitales o el pueblo o la gente o los ciudadanos, el país, los colombianos. Yo creo que por debajo de cuerda, o sea, de manera privada pasaron todo tipo de comentarios. Palomita, hazme el favor y hablas de esto, sí, sí. María Fernanda, háblame de esto, sí, sí, pon un comentario ahí que sea ese, yo te doy tanto dinero. Y punto. Sí. No toques el tema de la salud, porque es que ese tema de la salud no, eh, eso lo solucionamos nosotros. Pero claro, lo solucionamos beneficiando a los dueños de las EPS, a los dueños del negocio. ¿Sí? No lo solucionamos a las personas que menores recursos tienen. Nada, eso ¿para qué? Entonces el tema es que, claro, el problema es el colombiano, el colombiano de a pie, el colombiano normal, que no está involucrado en política, pero que de alguna manera quiere tener su posición política y está bien, ¿sí? Que se traga entero todo lo que dice el político favorito de esa persona. Entonces, si María Fernanda Cabal dice algo positivo sobre los dueños de las EPS, ese colombiano de a pie va a decir que las EPS son lo mejor. Porque ¿cómo voy a contradecir a mi político favorito? Ese político sabe, yo no sé. Es que ese político se formó, ese político tiene carrera administrativa, tiene años de experiencia y toda esa vaina. Los colombianos, esos mismos colombianos que despotrican de toda su capacidad intelectual. Es que yo no me meto en política porque es que yo no tengo ni puta idea de qué es esa vaina de la política. A mí que piensen por mí, ¿sí? Ese es el colombiano que me preocupa. El que le traga entero a todo lo que dice Néstor Morales de la Blue Radio, de Caracol Noticias o de la W o de diferentes medios nacionales. Ese colombiano me preocupa, porque ese colombiano es el que va a votar y el que va a poner a los políticos allá arriba. Pero bueno, creo que no es nada más por mi parte, solo quería pasar por aquí para descargar un poco mi malestar con respecto al grave problema que tiene Colombia, el grave problema de Colombia, y es esa vaina del partido. Y es que se presenta en todo, ¿no? Se presenta en todo.
en el fútbol, en los deportes, eh, no sé, en todo se presenta. ¿Estás con este o estás contra este? ¿Estás con este o estás con este? Y si estás con este, no puedes ver nada positivo en este. Y si estás en este, no puedes ver nada positivo de este. ¿Y quién se jode finalmente? El colombiano de a pie. Pero bueno, me despido. Muchísimas gracias por ver esto. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con este contenido, nos vemos pronto.